Dariel avanzaba lentamente entre la niebla espesa, con cada paso crujían hojas muertas y ramas húmedas bajo sus botas. No debía estar allí. Nadie debía. Pero necesitaba esa pieza, un núcleo de energía citón, que solo crecía en condiciones extremas y que, según los rumores de los comerciantes, brotaba en el corazón del bosque de Calion como parásito de antiguos esqueletos metálicos. Eso justificaba el riesgo. O al menos, eso se decía a sí mismo para acallar la voz de la prudencia. El aire olía a savia ácida y flores podridas. Árboles con corteza negra se retorcían como si gritaran en silencio al cielo púrpura. Cada tanto, un murmullo se deslizaba entre la vegetación como un suspiro ajeno. Estaba solo. O al menos eso pensaba. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido. Bajo, contenido. Doloroso. No humano. Dariel giró instintivamente hacia el sonido, sacó su linterna de plasma y la dirigió entre dos árboles nudosos. Nada. Caminó con cautela, evitando hacer ruido, y apartó con la mano una planta espinosa que se cerró como una trampa. La apartó a tiempo, y entonces la vio. En el suelo, enredada en raíces, yacía una criatura. Enorme, majestuosa, felina, pero con proporciones que no pertenecían a ninguna especie conocida de la tierra. Su pelaje era negro con destellos plateados, sus garras largas y poderosas, y de su pata derecha sobresalía una flecha metálica, claramente de fabricación alienígena. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. Eran dorados. Y humanos. No en forma, sino en algo más profundo. Inteligencia. Conciencia. Dolor. Se agachó sin pensarlo, y al hacerlo la criatura levantó la cabeza con esfuerzo. Mostró los colmillos y emitió un gruñido ronco, pero debilitado. No podía moverse. Aún así, trató de alzar una garra sana en advertencia. «Aléjate», susurró una voz femenina, gutural, como si brotara directamente de su garganta. Dariel retrocedió un paso, no por miedo, sino por asombro. Aquello no era un animal. Era alguien. «Estás herida. Déjame ayudarte», dijo con calma, alzando ambas manos. Ella lo observó en silencio. Respiraba con dificultad. Sus flancos subían y bajaban con cada jadeo, su cuerpo temblaba. Pero no respondió. Dariel se acercó lentamente, ignorando las hojas venenosas que le rozaban los brazos desnudos. Cuando estuvo lo bastante cerca, vio el estado real de la herida. La flecha tenía púas que perforaban carne y hueso. Sangre de un azul oscuro manchaba el suelo como tinta. La pata estaba hinchada. Si no la ayudaba pronto, la gangrena llegaría rápido. En este planeta, todo lo muerto se pudría con furia. «Te dolerá», advirtió mientras sacaba una herramienta de su cinturón. Ella gruñó de nuevo, con menos fuerza. «Hazlo. Pero si fallas, te despedazaré», dijo, medio desmayada. Él esbozó una sonrisa tensa. Justo lo que necesitaba para empezar el día. Tomó aire, y con precisión quirúrgica, hizo presión a ambos lados de la flecha. Cuando la extrajo, un alarido atravesó el bosque. Las aves se alzaron en vuelo, las criaturas en la sombra se callaron. La criatura se revolvió, la sangre brotó con furia. Pero no lo golpeó. No intentó huir. Cayó al suelo, jadeando, los ojos cerrándose. «Resiste», murmuró Dariel, rompiendo su camisa para detener la hemorragia. Apretó con fuerza, usó el gel de regeneración que tenía para emergencias, y luego cargó el enorme cuerpo como pudo. Pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Pero no la dejaría ahí. No después de mirarla a los ojos. Cada paso de regreso a su cabaña fue una lucha. El sudor corría por su rostro, sus músculos gritaban, pero no se detuvo. Cruzó el umbral de su refugio cuando el sol se hundía tras las montañas púrpuras. Dejó a la criatura sobre la cama improvisada que usaba para descanso, la cubrió con mantas térmicas, y encendió el generador para mantener el ambiente estable. Antes de caer dormido, agotado, la miró una última vez. Ella seguía respirando. Viva. Y en su rostro animal, por un instante fugaz, creyó ver una expresión de alivio. Una noche oscura cayó sobre el bosque. Afuera, todo era silencio. Dentro, el corazón de un humano y una criatura prohibida latían bajo el mismo techo. Y ni uno de los dos sabía cómo cambiaría su mundo después de esa flecha. La mañana llegó con lentitud, como si el tiempo mismo tuviera miedo de perturbar lo que sucedía en esa humilde cabaña de metal reciclado, perdida en medio del bosque prohibido. Un rayo de sol filtrado entre las rendijas iluminó el rostro de Dariel, que dormía sentado contra la pared, el rifle al lado,
una venda manchada en el brazo y la mirada aún tensa, incluso en sueños. Había pasado la noche en vela. Solo unas pocas horas antes había conseguido cerrar los ojos, convencido de que su huésped no moriría. El aire tenía olor a humo de leña y medicina. Afuera, la selva rugía con vida. Dentro, el silencio era denso, contenido. Entonces ella se movió. Un leve estremecimiento recorrió el cuerpo de la criatura. Sus músculos se tensaron, su hocico se crispó, sus garras se clavaron levemente en la manta. Lentamente, sus ojos dorados se abrieron, desenfocados, pero vivos. Saerin. La palabra no había sido un nombre la noche anterior, sino un susurro entre delirios. Ahora, en su mente, Dariel la repetía como si fuese algo sagrado. Saerin parpadeó varias veces. El techo metálico, oxidado y curvado, no le decía nada. Pero sí el calor. El olor. La presión suave en su garra herida. Bajó la vista. Vendajes. Humanamente hechos. Torpes, pero efectivos. Curativos sobre la piel. Ningún grillete. Ninguna trampa. Y entonces lo vio. Él seguía dormido a escasos metros, con la mandíbula levemente apretada y el pecho subiendo y bajando en calma. No llevaba armadura. Ni escudos. Solo una camiseta rota, unas botas viejas y un rostro demasiado sereno para este mundo. Saerin entrecerró los ojos. Intentó moverse, pero el dolor en la pierna era aún intenso. Gruñó. El sonido bastó para despertar a Dariel. Se incorporó de golpe, parpadeando, alertado por el instinto. Cuando la vio despierta, algo como alivio se reflejó en su rostro. Caminó hacia ella con lentitud, sin levantar las manos, sin hacer movimientos bruscos. «¿Estás consciente?» «Buena señal», dijo con una sonrisa cansada. Saerin frunció el ceño. Su voz aún era áspera. «¿Dónde estoy?» «En mi cabaña. A unos 2 kilómetros del sitio donde te encontré. La fiebre bajó anoche. Estabas al borde del colapso. ¿Y tú, me trajiste?» «Sí». Ella lo observó en silencio, como si tratara de leer lo que había detrás de esa respuesta. La confianza no era algo que Saerin regalara. Su pueblo la había traicionado. Su clan la había exiliado. Y sin embargo, aquí estaba un humano, desconocido, que la había cuidado. ¿Por qué? Porque estabas muriendo. Eso no responde a la pregunta, replicó con frialdad. Dariel suspiró y se sentó frente a ella. No era una criatura que intimidara fácilmente. Había cruzado desiertos de Marte, luchado contra piratas orbitales, visto morir a amigos bajo la lluvia ácida. Pero Saerin tenía otra energía. Algo primitivo y profundo. Como si cada palabra suya pesara siglos. Porque no merecías morir así. Porque tus ojos me dijeron que no eras un monstruo. Porque, simplemente no podía dejarte allí. Saerin bajó la vista. Sus garras rozaban la manta. Su garra vendada temblaba levemente. El silencio entre ellos fue largo. En mi cultura, si alguien arranca una flecha de tu cuerpo y no te remata, está haciendo un juramento, murmuró de pronto. Dariel alzó una ceja. ¿Qué tipo de juramento? Ella alzó la mirada, sus ojos dorados más profundos que antes. El de no permitir que muera solo. Un escalofrío recorrió la espalda de Dariel. Pero no era miedo. Era algo distinto. Una conexión inesperada, salvaje y al mismo tiempo íntima. El resto del día pasó con lentitud. Saerin permaneció acostada, observando. No hablaba mucho, pero sus ojos lo seguían a cada paso. Cuando él cocinó, no pidió comida, pero comió en silencio lo que le ofreció. Cuando él limpió su herida, no gruñó ni apartó la garra. Solo lo miró. Y al llegar la noche, cuando el frío se coló por las paredes, Dariel encendió el fuego. Se sentó frente a él, dejando que el calor aliviara sus músculos tensos. Entonces oyó movimiento detrás. Saerin se arrastraba fuera del colchón. Sus movimientos aún eran torpes, pero decididos. Cruzó la distancia hasta él y se dejó caer a su lado, apenas rozándolo con su costado cubierto de pelaje suave y cálido. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Dariel, sorprendido. Estás tiritando. Y huelo tu miedo. No por mí, sino por lo que pueda venir. El bosque está lleno de cosas peores que yo. ¿Y tú no eres una de ellas? Ella apoyó la cabeza en su hombro. Su respiración era cálida, su cercanía abrumadora. Quizá lo fui, pero no esta noche. Y en ese instante, algo cambió. No fue un beso,
ni una caricia explícita, pero el silencio entre ellos ya no era hostil. Era un pacto tácito, una tregua sagrada. Dos seres, de especies distintas, unidos por una herida y una promesa silenciosa. Afuera, los vientos ululaban entre los árboles. Dentro, la cabaña respiraba con ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno durmió con un arma en la mano. Los días siguientes pasaron envueltos en una quietud inquietante. Afuera, el bosque continuaba su ciclo inmutable de vida y muerte, pero dentro de la cabaña, algo se gestaba en silencio. Saerin dormía más profundamente, comía más, y comenzó a moverse con más soltura. Sus heridas sanaban rápido. Demasiado rápido para ser simplemente biología. Había algo más en ella. Algo que Dariel aún no entendía del todo. La comunicación fue lo primero que los unió. Al principio, eran gestos, miradas, gruñidos suaves o palabras intercambiadas con cuidado. Luego vinieron las frases. Saerin tenía un acento rasposo cuando hablaba en común, como si cada palabra estuviera tallada con garras en piedra. Pero su voz tenía una música que atrapaba a Dariel cada vez que hablaba. Tu idioma es torpe, dijo una noche, mientras se limpiaba una olla con agua caliente. Y el tuyo suena como si las estrellas estuvieran peleando entre ellas, respondió él con una sonrisa. Ella lo observó desde la hamaca que él le había armado con cables viejos y una lona militar. En sus ojos brillaba algo que Dariel no había visto en días, diversión. Tú no eres como los otros humanos. Los que he conocido solo sabían gritar o disparar. Tú tampoco eres como los otros alienígenas que me han querido comer o arrestar. Saerin inclinó la cabeza hacia un lado, como lo hacía cuando lo analizaba. Cada vez que lo miraba así, él sentía que su alma quedaba desnuda. ¿Qué hacías en el bosque, humano? Buscaba citón. Es un mineral raro. Puede alimentar generadores durante décadas. Lo venden caro en el mercado estelar. Ella entrecerró los ojos, con una expresión indescifrable. Entonces lo hiciste por dinero. Al principio, sí. Ahora ya no estoy tan seguro. Saerin no dijo nada. Se incorporó lentamente, descolgó el viejo poncho térmico que usaba como abrigo, y se acercó a él. Sus pasos eran casi felinos, aunque aún cargaban con el peso de la herida no del todo curada. Se sentó frente al fuego, a escasos centímetros de Dariel, y extendió sus garras hacia las llamas. El calor le recorría los dedos con un temblor que no venía solo del frío. ¿Puedo preguntarte algo, Saerin? Puedes intentar. ¿Qué hacías tú sola, herida, en el corazón de la zona más peligrosa de este planeta? Ella guardó silencio. Por un largo instante, solo se escuchó el crujir de la leña ardiendo. Luego bajó la cabeza y habló con voz baja, distinta, como si esa parte suya estuviera enterrada muy profundo. Fui parte de un escuadrón de élite. Cazadores del clan Rakor. Nacimos y fuimos entrenados para rastrear, para matar, para ejecutar órdenes sin pestañear. Me dieron el rango de señal silenciosa. Pero una noche me ordenaron eliminar a un grupo de refugiados, entre ellos hembras y crías. Me negué. Maté a quien me dio la orden. Dariel tragó saliva. No era miedo lo que sentía, sino el peso de esa confesión. Saerin había vivido una vida forjada en violencia, y sin embargo, estaba allí, con él, hablando con una calma terrible sobre traición y muerte. ¿Y entonces te exiliaron? Me cazan desde entonces. Me pusieron precio. Me convertí en presa. Como castigo, me enviaron a este planeta, donde sabían que moriría. O eso creían. Sus ojos se clavaron en los de él. Hasta que llegaste tú. Dariel se inclinó un poco, acercándose sin intención. Quería entenderla más allá de las palabras. Quería tocar ese dolor, absorberlo, calmarlo. No tienes que seguir huyendo. No sola. Saerin alargó una garra y la apoyó sobre su pecho. No arañó. No empujó. Solo tocó. ¿No sabes lo que dices, humano? ¿Sabes cuántos han muerto por menos que eso? Sé que quiero que vivas. Y que si te vas, me dejarías una herida que ninguna medicina podría curar. Ella lo miró por un largo instante. Y entonces ocurrió. Se acercó más. Su frente tocó la de él, un gesto sagrado entre los suyos. Una señal de vulnerabilidad. Su aliento cálido rozó los labios de Dariel. La tensión era densa, magnética, feroz. Pero ninguno se movió. No aún. Tus ojos son suaves. Demasiado suaves para un planeta como este, susurró ella. Entonces míralos un poco más. Hasta que se vuelvan tuyos, respondió él,
apenas en voz baja. El fuego crepitó entre ellos. Ella no retrocedió. Tampoco lo besó. Pero apoyó su mejilla contra la suya y cerró los ojos. Permanecieron así largo rato, respirando el uno al otro, como si el universo se hubiera detenido solo para observar ese instante. Esa noche no hubo fuego artificial. No hubo piel desnuda ni caricias desesperadas. Pero el deseo flotaba en el aire, suave como humo, latente como un trueno silencioso. Cuando Saerin volvió a su hamaca, se giró hacia él una última vez. «Estás en mi sangre ahora, Dariel. Y eso no es algo que se diga a la ligera entre los míos». Él no respondió con palabras. Solo la miró hasta quedarse dormido. Y supo, en algún rincón de su alma, que nada en su vida volvería a ser igual. La mañana trajo consigo una quietud distinta. No era la paz de un bosque que duerme, sino el silencio denso de una selva que escucha. Saerin se despertó antes que Dariel, como cada día desde que podía caminar con normalidad. Su cuerpo se había adaptado a los ciclos del planeta, pero su mente seguía alerta, como una cuerda tensa al borde de romperse. Esa madrugada no se quedó en la cabaña. Salió al claro detrás del refugio, donde la niebla flotaba sobre las raíces y la tierra temblaba suavemente con el paso de las criaturas subterráneas. Se quitó el abrigo y lo dejó caer sobre una piedra. Luego, lentamente, retiró la camisa de combate remendada que Dariel le había dado. La tela cayó a sus pies. El aire húmedo acarició las cicatrices de su espalda, viejas, gruesas, dispuestas en patrones simétricos. No eran heridas de batalla. Eran marcas rituales. Llamas talladas en carne. Y en el centro de todas, una más reciente, un círculo quebrado, con 2 líneas atravesándolo. La marca del traidor. Saerin se quedó de pie, con la espalda al viento, los ojos cerrados, respirando profundamente. Como si necesitara recordarse quién era. O qué había perdido. No oyó a Dariel hasta que sintió su presencia. No sabía que tu especie usaba símbolos para el castigo. Ella no se giró. Pero sus músculos se tensaron. No es solo castigo. Es condena. Significa que no tengo nombre, ni clan, ni refugio. Que cualquiera puede matarme sin honor y ser recompensado. Dariel caminó hasta ella. Sus pasos eran lentos, sin armas. No buscaba acercarse por compasión, sino por necesidad. Porque verla así, rota y expuesta, despertaba algo en el que iba más allá de la atracción o la empatía. Eso ya no es verdad, dijo con voz baja. Ahora tienes refugio. Tienes nombre. Y tienes a alguien que te ve, no como una fugitiva, sino como alguien, entera. Saerin se dio la vuelta. Desnuda de cintura para arriba, las cicatrices cubrían parte de su torso también. No intentó ocultarlas. No lo apartó. Solo lo miró. Como si por primera vez no se sintiera observada como arma o amenaza. Dariel extendió la mano, con lentitud. Cuando tocó una de las cicatrices, ella contuvo el aliento. Su piel vibró bajo sus dedos, no por dolor, sino por algo mucho más íntimo. Te marcaron para matarte, dijo él, acariciando los relieves sobre su piel, pero no lograron borrar lo que eres. Ni lo que puedes llegar a ser. Saerin lo sostuvo de la muñeca con una garra, con fuerza, pero sin lastimarlo. No sabes lo que estás haciendo, Dariel. Mi pueblo no olvida. Si descubren que me ayudas, te matarán también. Lento. Entonces que vengan. Ella se quedó inmóvil. El viento agitó su cabello. Sus ojos lo estudiaron con una mezcla de admiración y tristeza. Hay cosas que ni siquiera tú puedes desafiar. Eso lo dirás tú. Pero ya desafié una, la lógica que me decía que no me encariñara contigo. Saerin parpadeó. Como si no esperara que él lo dijera así, tan de frente. Él la atrajo hacia sí, despacio. Ella no resistió. Sus cuerpos se encontraron, cálidos, distintos, pero perfectamente encajados. Se abrazaron. Fue un contacto sin urgencia, sin palabras, como si ambos supieran que el momento no duraría mucho. Porque algo se avecinaba. Y Saerin lo sintió antes que él. Un pulso. Una vibración invisible que recorría el aire como un latido ancestral. Se separó de Dariel con los ojos abiertos de golpe. Están cerca. ¿Quiénes? Los rastreadores. Ellos usan una frecuencia en la red biológica del planeta. La acabo de sentir. Están buscando. Y ya casi están aquí. Dariel maldijo en voz baja. Corrió hacia la cabaña. Saerin lo siguió. Entraron juntos. Él revisó el panel oculto bajo el suelo de madera.
Sacó el rifle de pulso, las células de energía, las minas de proximidad que había guardado desde hacía años. No pensó que las usaría alguna vez. Hasta ahora. Saerin tomó las 2 espadas que había forjado en la prisión orbital antes de ser enviada al exilio. Las limpió con calma. Cada hoja tenía un nombre tallado en su idioma natal. Y aunque Dariel no podía leerlo, supo que uno de ellos significaba redención. ¿Cuántos vendrán? No menos de 7. Tal vez 10. Y nosotros somos 2. Saerin lo miró. No con temor, sino con ese brillo feroz que solo se encendía en los seres que habían sobrevivido a lo imposible. No. Somos uno. Esa frase, sencilla pero poderosa, quedó flotando entre ellos como una bendición y una sentencia. El sol comenzaba a caer. Afuera, los árboles crujían. En lo alto, las aves huían. Y entre los arbustos, ojos artificiales comenzaban a encenderse. Saerin colocó una mano sobre el pecho de Dariel y le susurró en su idioma original algo que él no comprendió del todo, pero que sintió como un juramento. Entonces luchemos, dijo él, cargando su rifle. Y Saerin, con una sonrisa que era mitad salvaje y mitad agradecida, respondió sin dudar. Hasta que no quede ninguno. La noche cayó como una amenaza. Ya no era un telón oscuro bajo el cual descansar, sino una capa de sombras que se deslizaba con intención. El cielo se cubrió de nubes grises densas, cargadas con la electricidad natural del planeta. Cada tanto, una ráfaga de luz atravesaba los árboles, mostrando figuras borrosas que se desplazaban entre la maleza. No era imaginación. Los rastreadores estaban allí. Dariel había sellado las entradas con placas metálicas, reforzado los puntos débiles con una mezcla de barro endurecido y escombros. Las minas de proximidad estaban enterradas en los senderos más obvios. El generador principal permanecía apagado para no emitir señales térmicas. Dentro, la oscuridad solo se rompía por las chispas del cuchillo de Saerin afilando el filo de su espada. Su respiración era tranquila, enfocada, pero en su mirada había algo encendido. Furia controlada. Instinto contenido. Dariel cargó el rifle con una célula de energía nueva. Tenía las manos húmedas. No de sudor, sino de anticipación. No era un soldado, pero había peleado antes. Nunca por alguien. Nunca así. Saerin se acercó sin decir palabra. Lo observó mientras revisaba los indicadores del arma. Luego se inclinó y con la frente tocó la suya, como había hecho aquella noche frente al fuego. Pero ahora el gesto era diferente. Más íntimo. Más urgente. Si no sobrevivimos, comenzó ella, con la voz ronca, quiero que sepas algo. No vas a morir esta noche, dijo él, cortándola. No interrumpas a una guerrera que está dejando su alma expuesta, le respondió con una leve sonrisa, aunque sus ojos brillaban con intensidad feroz. Dariel asintió, tragando saliva. Lo que siento por ti, no tiene nombre en mi lengua. En la tuya, quizás tampoco. Pero si tuviera que morir por algo, o por alguien, lo haría con el pecho descubierto si supiera que tú vivirías. Las palabras lo atravesaron como una flecha. Él alzó la mano y le rozó la mejilla, donde una antigua cicatriz se curvaba hacia el cuello. Ella inclinó el rostro hacia su palma, cerrando los ojos. Entonces, el primer estallido. Una explosión seca en la distancia. Una de las minas. Ambos reaccionaron de inmediato. Saerin saltó al techo de la cabaña sin esfuerzo, sus ojos brillando en la penumbra. Dariel corrió hacia la entrada norte y se apostó detrás del muro. A través de una grieta, vio las siluetas de 2 figuras armadas que avanzaban, cubiertas con armaduras negras, exoesqueletos diseñados para el sigilo. Saerin no esperó. Se lanzó desde el techo como una sombra viva. La primera cabeza fue cercenada antes de que el enemigo supiera que había sido visto. El segundo giró para disparar, pero su rifle cayó al suelo junto con su brazo. Saerin se movía como viento afilado, casi invisible entre los destellos del combate. Dariel sintió la tierra temblar bajo sus pies. Otra explosión. Otra mina activada. 2 enemigos menos. Pero la calma no duró. Un zumbido agudo llenó el aire. Desde el cielo, descendió una cápsula redonda, que se abrió al tocar el suelo. De su interior emergieron 3 rastreadores de élite, más altos, con capas pulsantes de energía protectora. Uno de ellos levantó un brazo y apuntó hacia la cabaña. Un haz de luz impactó la pared lateral, abriéndola como si fuera papel. Dariel salió disparado hacia atrás, rodando por el suelo con el rifle aún en sus manos. Tosió por el polvo, y cuando alzó la vista,
vio una figura avanzar entre los restos de su hogar. El rastreador principal. Era una criatura mitad biológica, mitad máquina. Su rostro era una máscara metálica con luces rojas en lugar de ojos. En su mano derecha, una lanza de energía vibraba como una criatura viva. Se detuvo frente a Dariel y lo observó sin apuro. Tú eres el humano, dijo en un tono distorsionado. El que robó a la exiliada. Yo no robé nada. Ella se quedó conmigo, respondió, levantando el rifle. Disparó. La descarga impactó el pecho del enemigo, pero rebotó contra el escudo. El rastreador rió. Patético. Se preparó para rematarlo, pero una sombra descendió del cielo como un relámpago. Saerin cayó sobre él con ambas espadas, gritando un rugido que desgarró la noche. El choque fue brutal. El rastreador fue empujado hacia atrás, y el suelo tembló con la fuerza del impacto. Saerin no lo dejó respirar. Giró sobre sí misma y lanzó un corte horizontal que fue detenido por la lanza. Las chispas volaron. Él intentó golpearla con el brazo libre, pero ella lo esquivó y le cortó el muslo, dañando una de las articulaciones del exoesqueleto. Mientras ellos peleaban, Dariel se levantó. Cojeaba. Tenía el costado sangrando. Pero no era momento de caer. Tomó una granada de pulso y la arrojó detrás de los otros dos rastreadores que intentaban rodear a Saerin. La explosión los desintegró. Quedaba solo uno. El más fuerte. Saerin luchaba como si fuera la última noche de su vida. Pero el enemigo era resistente. Demasiado. Logró clavar la lanza en su costado, y ella cayó de rodillas con un gemido. Dariel gritó su nombre. Sin pensar, cargó contra el rastreador con el cuchillo de energía encendido. Lo clavó en la espalda de la criatura. Una vez. 2 veces. Hasta que ésta rugió y cayó de rodillas. Saerin se incorporó. Sangraba, jadeaba, pero sus ojos ardían. Ahora, gritó él. Ella asintió. Con un grito salvaje, Saerin alzó ambas espadas y descargó el golpe final. La cabeza del rastreador cayó al suelo. El cuerpo colapsó como una torre vencida. El silencio volvió. Pero no era el mismo. Era el silencio de la selva reconociendo que había nuevos dueños del claro. Que los cazadores ya no tenían poder allí. Saerin se desplomó sobre Dariel, quien la sostuvo con ambos brazos temblorosos. Sus frentes se tocaron. Sus respiraciones eran erráticas. La sangre de ambos se mezclaba. ¿Estás bien?, preguntó él, apenas sin voz. Contigo, sí, respondió ella, con una sonrisa herida. Dariel la abrazó con fuerza. Esa noche, entre cenizas, cuerpos sin vida y un cielo cargado de electricidad, nació algo imposible. Un pacto más fuerte que el acero. Una conexión sellada con fuego y sangre. Y ambos sabían que, aunque habían ganado la batalla, la guerra apenas comenzaba. El humo se había disipado al amanecer. El cielo, antes cargado de tensión, ahora se abría sobre ellos con una paleta de naranjas y lilas que se filtraba entre las copas de los árboles como bendición. Los cuerpos metálicos de los rastreadores yacían entre las raíces, inertes, absorbidos lentamente por el suelo de Calion, que no toleraba lo artificial. La cabaña estaba destruida. No quedaba más que una pared aún en pie, parte del marco de la puerta, y el fuego extinguido en la hoguera central. Pero Dariel y Saerin estaban vivos. Magullados, cubiertos de sangre seca y tierra, pero de pie. Él caminaba despacio, con un brazo vendado y el otro sosteniendo una taza de líquido caliente extraído de las plantas medicinales locales. Saerin lo observaba desde una roca, con el torso cubierto por una capa de hojas tejidas. Su costado aún dolía, pero se negaba a mostrarse débil. Siempre había sido así. Hasta que Dariel la enseñó a ver la belleza en detenerse. Él se acercó y le ofreció la bebida. Ella la aceptó, rozando sus dedos con los suyos. Ninguno habló durante un rato. Solo se escuchaban los zumbidos suaves del bosque retomando su ciclo. ¿Lo entiendes ahora?, dijo ella, de pronto, sin mirarlo. Dariel frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Saerin alzó la mirada. Sus ojos dorados tenían un brillo diferente, como si hubieran ardido y sobrevivido al fuego. No arrancaste una flecha de mi cuerpo, Dariel. Arrancaste mi condena, mi soledad, mi odio. Y no lo hiciste con armas, sino con tus manos desnudas y tus ojos limpios. Él se sentó junto a ella. No respondió con palabras. Simplemente la abrazó. Saerin se dejó envolver. Sus músculos, que antes se tensaban ante cualquier gesto de cercanía,
ahora buscaban el contacto como algo vital. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó su corazón. Constante. Firme. Humano. He estado huyendo toda mi vida, murmuró. Siempre con las garras listas, la mirada afilada, la espalda cubierta. Pero aquí, contigo, por primera vez siento que podría dejar las armas. Entonces hazlo, respondió él con suavidad. Quédate. Comencemos de nuevo. Levantaremos otro refugio. Otro hogar. Uno para nosotros. Ella alzó la cabeza y lo miró. Aunque no tenga clan, aunque no pueda darte hijos, aunque mi pasado te traiga enemigos. Dariel sonrió. Mi especie tampoco es perfecta. He visto humanos que nacen sin familia, que viven sin propósito y que mueren sin amor. Pero tú me diste algo que no esperaba en este planeta, una razón. Y si no podemos tener hijos, no importa. Podemos tener paz. Podemos tenernos el uno al otro. Saerin se acercó y lo besó. Ya no fue un gesto salvaje ni contenido. Fue suave, lleno de ternura. Sus labios se encontraron y se reconocieron como si siempre se hubieran buscado. La selva, los enemigos, el dolor, todo se desdibujó en ese instante. Pasaron la mañana limpiando el área, enterrando los restos, recogiendo lo que quedaba útil. Y por la tarde, comenzaron a construir un nuevo refugio, más pequeño, pero más íntimo. Dariel trazaba los planos en el suelo con una vara, mientras Aerin tejía paredes con raíces vivas, una técnica olvidada de su clan que aún conservaba. Durante los días que siguieron, la selva no volvió a enviar amenazas. El cielo se mantuvo claro. Incluso algunos animales salvajes comenzaron a merodear sin mostrar hostilidad. Saerin decía que el bosque había aceptado su unión, que la tierra misma ya no los veía como intrusos, sino como parte de su pulso. Una noche, bajo una lluvia suave y perfumada, Saerin salió desnuda de la cabaña nueva y se detuvo frente al fuego central. La lluvia caía sobre su piel con un ritmo ancestral. Dariel salió tras ella, tomándola de la mano. En mi cultura, dijo ella, si compartes la lluvia con alguien, lo haces alma contigo. No hay vuelta atrás. Dariel la atrajo hacia su pecho. La abrazó bajo la lluvia. Y allí, entre vapor y agua, entre tierra y carne, sus cuerpos se fundieron como nunca antes. No fue deseo lo que los unió, sino pertenencia. Al amanecer, seguían juntos, dormidos enredados en mantas, con el fuego aún tibio a su lado. Pasaron semanas. Luego meses. La vegetación creció alrededor del nuevo hogar. La amenaza de los cazadores se desvaneció. Nadie más vino a buscarlos. Saerin ya no miraba por encima del hombro. Sus pesadillas se fueron apagando poco a poco. Y Dariel descubrió que podía reír otra vez sin sentir que traicionaba a su pasado. Una tarde, mientras ella cuidaba unas plantas medicinales cerca del lago, él se le acercó por detrás y la rodeó con los brazos. Le susurró al oído. Saerin, ¿y si construimos algo más que un refugio? Ella se giró, con una ceja arqueada. ¿Cómo qué? Como un futuro. Saerin entrecerró los ojos, pensativa. Luego tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Si esta tierra puede sanar lo roto, quizás, solo quizás, aún haya esperanza incluso para eso. Dariel la miró, sorprendido. Ella solo sonrió. Quizás no podamos tener hijos como los humanos. Pero mi especie se adapta. A veces, el amor crea caminos donde la sangre no puede. Él no dijo nada. Solo la besó. Y el bosque, testigo de guerras y muertes, celebró en silencio el milagro de un amor improbable, nacido entre ruinas y fuego, pero más fuerte que cualquiera de sus ramas. Saerin y Dariel no solo sobrevivieron. Construyeron algo que ni la muerte, ni el exilio, ni la furia del universo pudo destruir. Y por fin, la selva cayó. Porque ya no tenían nada más que decir. Solo observar. Solo cuidar. Solo bendecirlos. Fin.